Si la llamada tiene un custom, le coloco acá el nombre. Si no tiene custom, le tiene que colocar national prefix. Jackson, si yo no le coloco nada, ¿funciona? Claro, sí, no pasa nada, sí funciona. Ese national prefix o Americatel móvil que ustedes colocan es un comentario nada más al prefijo, como referencia, nada más. No implica, que coloquen cualquier cosa no va a significar algo en el anotamiento, es solamente un nombre, un flag. Algo así como ustedes colocan un comentario en un número de puerto, una etiqueta, lo mismo. Pero el principio sigue siendo el mismo, ¿no? Coloco la tabla, el prefijo, el comentario, el atributo que es nacional, porque es nacional, el custom, si tiene custom, no le coloco custom porque no tiene custom, o no tiene nombre, y el RTANA, ¿no? Que ya sabemos cómo sacar el RTANA, y los Charlie. Y acá está el script de rollback. Acá está el script y acá está el rollback. Ya está. Y es lo mismo para las demás tablas. Cuando sea internacional, es lo mismo, no hay otra cosa. La tabla, el prefijo disgregado, el comentario, ITT porque es internacional, la ruta y Special DNS porque es de la 1977. Cuando es la tabla 9, por ejemplo, que no usa 1977, no está esa tabla, porque obviamente no la usa, por eso ya ni le he puesto. Solamente le he puesto en las tablas donde que las usa para que les pueda ayudar y hacer entender de que acá sí la uso, ¿no? Y nada más, aquí ya hemos visto todos los campos de esta tabla. Acá tendrán alguna consulta adicional sobre el enrutamiento. Jackson, con respecto al tema de Trujillo y Arequipa, bueno, por lo que tú me entiendes, bueno, lo que tú nos estás explicando es que si se cae un enrutamiento, por decirte, por un determinado carrier, desborda automáticamente, ¿no? Si se cae la interconexión. Eso es en cuanto a la salida. No sé si en ingeniería de tráfico te habrá manifestado que para el caso de la entrada, antes en Italtel se creaba un prefijo de un determinado árbol para que Telefónica nos desborde el tráfico entrante por ahí. Eso mismo lo han plasmado, digamos, para esos trunk groups de entrada de Trujillo y Arequipa, que vienen de Telefónica Washington. Sí, en realidad, si Telefónica detecta que el trunk group de Trujillo está caído, ni las llamadas salientes ni las llamadas entrantes van a funcionar, porque todo el trunk group se ha caído. Sí. Entonces Telefónica tendría que tener en su enrutamiento, ellos más que nosotros, que cuando detectan que ese trunk group está caído, tienen que enviarlo por su desborde de ellos, ¿no? Al igual que yo tengo mis rutas de desborde, ellos también tienen su ruta de desborde, mediante la misma lógica. No hay gran ciencia en todo lo que es core switching. Ellos también tienen que tener su desborde. Si mi primer trunk group que era Trujillo cayó, ahora lo voy a enviar por otro trunk group que es desborde, que en este caso es la tandem de Washington. Y lo envían por la tandem de Washington a Americatel. Y se supone que ese trunk group sí está arriba y la llamada entra por allí. Y una vez que entra por allí también existen todos los enrutamientos para que esa llamada termine. Claro, o sea, eso ya está configurado entonces. Sí, claro. Ay. Sí. No sé. No, te preguntaba eso porque ese es un caso crítico de Trujillo y Arequipa, que digamos cuando se caen, en el caso de Italtel hacíamos un desborde manual, pues, ¿no? Y si es que ahora como ya se ha cambiado al soft switch y la Italtel ya no se toma en cuenta para eso, nosotros estábamos asumiendo, ¿no?, de que eso estaba configurado, pero ahora que nos estás diciendo ya nos está confirmando que eso está configurado. Sí, pero creo que tú te refieres a los mini UMGs, ¿no? Claro, de Trujillo y Arequipa, mini UMG de Trujillo y Arequipa. O sea, tenemos en provincias una interconexión directa tanto en Trujillo como Arequipa con Telefónica. Si se cae la parte del tráfico que nosotros le enviamos, normal, o sea, eso va a conmutar, ¿no? O sea, automáticamente, lo que enviamos. Pero en cuanto a la recepción, como tú dices, si se cae en la provincia, Telefónica ya no nos va a enviar llamadas por ahí, sino nos va a enviar por Washington. Entonces, se supone que en el core source, para el trunk group que tenemos con Washington, eso debe asociar a un local DNZ, y en ese local DNZ debe de estar aperturado el prefijo, ¿no? Sí, en realidad funciona así, pero me parece que lo que tú me dices es un caso especial. Habría que confirmarlo
con Franco, con Enrique Jesús, o con no Jesús, sé. sobre ese escenario, Claro. porque para mí ha sido transparente ese caso especial, nunca me lo han mencionado. Es frecuente, y es la frecuente. aclaración que hemos hecho, digamos, lo hemos hecho en base a la información que nos han dado, ¿no? No sé si haciendo el swap hemos reparado ese problema sin darnos cuenta de repente, o habría que hacerlo, ¿no? O de repente no aplica porque, digamos, el soft switch maneja de repente otra forma de, ¿no? Claro. Sería bueno que lo consulten con Jesús para que puedan ver si ese problema se puede dar o no, y verlo, ¿no? Y analizarlo y darle una solución, ¿no? Sí. Ah, ya, bueno. Pero Ahí sí, por favor, consúltalo para que se mapee eso. Ok, voy a iniciar con los KPIs. ¿Qué es un KPI? Un KPI es un indicador de tráfico, ¿no? Que te dice básicamente cómo estamos bajo ciertas condiciones que tú deseas medir. Explicar los contadores realmente es bastante información. Este PDF nomás tiene como 400 hojas. Entonces, la idea del contador es mostrarles la importancia y más o menos de qué consiste y qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que sí se ha configurado como KPI en el soft switch? Si ustedes en algún momento quieren saber, yo quiero medir el CPU para ver la performance del soft switch, por ejemplo, o quiero medir cuántos Erlands de tráfico está pasando, o quiero medir cuántos recursos de transcoding se están usando, o características especiales para poder tener una referencia de cómo vamos en el tiempo, cómo va la eficiencia de nuestro equipo y de nuestros servicios en el tiempo. Se necesita mucho trabajar con estos contadores. Entonces, para tener más detalle de qué contador puedo yo usar, están aquí, ¿no? Los counters. Estos son, por ejemplo, los contadores del software. Por ejemplo, en esta parte, por ejemplo, Global Component Performance, CPU. Ah, ya, acá están los CPU. ¿Qué hay en el CPU? Entonces, en lo que respecta a CPU está la información, ¿no? Esto mide las mediciones de los CPUs de todos los procesamientos que se realizan, ¿no? en la oficina. Nosotros podemos aprender del tráfico procesado por el soft switch y determinar si los módulos requeridos para las capacidades actuales requiere una expansión, ¿no? o un cambio, ¿no? algo por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué indicadores vamos a medir? Si nosotros creamos una tarea para medir el CPU del soft switch, ¿qué indicadores nos va a dar el soft switch? El CSU ratio, por ejemplo, ¿no? Esta es la opción 4.1. La 4.1.1 obviamente es el disgregado de ¿no? Y el ítem que vamos a revisar o que nos va a dar el soft switch como información es el CSU ratio. Este parámetro lo que hace es medir el porcentaje de uso del CPU y sus recursos en un determinado periodo, ¿no? Entonces es simple, ¿no? Acá está el concepto, la descripción de lo que hace este parámetro. Y se puede ver acá que no usa ninguna fórmula porque usa un parámetro nada más de medición. Luego está el otro parámetro, congestion times. Y acá nos dice básicamente el tiempo de congestión. Esto mide el número de veces, porque es times, de que el CPU ha excedido el threshold de nivel 4. ¿No? Un threshold de nivel 4, por ejemplo, es un threshold del 90%. ¿no? Si el CPU está al 90%, esta medición te va a decir cuántas veces el soft switch ha llegado a ese threshold. Congestion duration, como su nombre dice, básicamente te va a medir la duración en la cual el CPU ha estado congestionado, ¿no? ¿Cuántos segundos? Acá podemos ver la unidad en segundos. Y te va a decir cuánto se ha demorado, ¿no? Overload times te va a decir la cantidad de veces
en las cuales el CPU ha excedido el nivel 1 de threshold, o sea, el nivel nivel 1 del arma, que es el 70%, si no me equivoco, de uso del CPU. Y el overload duration te va a dar el tiempo cuando ha superado ese porcentaje, ¿no? El 70%, cuánto tiempo se demoraba, por eso que la unidad de segundos. Esto ya es otro factor de medición, 416, que ya es, por ejemplo, te mide las llamadas, los intentos de llamada, ¿no? Y ya estos son ya otros parámetros de medición. Ahorita, como ejemplo, estoy mostrando nada más al CPU. Entonces, en este documento se puede encontrar todo lo que el SOSIS te permite como factor de medición, como parámetro de medición. Lo que no esté aquí no se puede hacer en el SOSIS, en este documento. Y si por A o B ustedes lo requieren por condiciones necesarias de Americatel, se tendría que hacer un desarrollo para ver si realmente nuestra oficina central puede desarrollar este parámetro que ustedes desean. Pero contador que no esté aquí simplemente no se puede medir. Su batería. Entonces, quiero ver un ejemplo de esto. Sí. Para esto